llevarles el tema de cómo construir un negocio apalancado en el programa educativo. Y por qué durante todo el tiempo que oyes en los audios, uno de los mayores no inconvenientes y a veces bendiciones que tiene el negocio es que escuchamos muchas versiones, ¿o no? Yo a veces me reúno con los grupos y me dicen, mire, escucho esta versión y escucho esta y escucho esta y escucho esta y escucho esta. ¿Qué hago? Dice, tengo la cabeza hecha un revuelto. Entonces yo me quedo viendo a la persona y le digo, el único problema que tienes es que no has entendido. Eso es todo lo que te pasa, no has entendido. Cuando tú entiendes qué es el negocio de Amway y cómo se construye este negocio, ya no te dejas enredar. Ya no te dejas enredar y puedes oír a los chinos, a los japoneses, a los alemanes, a los italianos, a los americanos y no vas a confundir técnica con principios. Uno de los errores que a veces cometemos los líderes es que confundimos técnica con principios. Confundimos técnica con principios. Y en mi concepto, y eso es lo que yo quiero abordar esta tarde, técnica hay montones. ¿Que cómo lo construyes? Que si primero anchura, que si primero profundidad, que si primero para abajo, que si primero para arriba, que si primero para dónde. Eso se llama técnica. Que si montas el volumen, que si no lo montas, que a qué horas lo montas, que cómo lo montas, que cuándo lo montas. Eso se llama técnica. Pero la gran pregunta es, ¿tú entiendes el principio? ¿Tú entiendes el principio del negocio? Y en eso pues yo no les digo, oye, entonces yo entiendo. Pues, pero he luchado tanto por entender eso. He luchado tanto por entender eso a través del desarrollo de 10 años, de ver grupos entrar, de ver líderes entrar, de analizar lo que ha pasado en los mercados, de pensar lo que ha pasado en los mercados, de ver lo que ha venido pasando en los mercados, lo lindo que ha pasado en los mercados y lo no tan lindo, de ver eso, qué es lo que pasa. Y de escuchar a los mejores líderes del negocio, a los más grandes, a los que han construido imperios de 100, de 200, de 300 embajadores corona, de los que han construido hartos diamantes en la profundidad y en los grupos. ¿Qué es lo que entienden de este negocio? Y eso me ha llevado a creer algo que yo creí un poquito gracias a mi posición en la que estaba cuando yo ingresé al negocio de Amway. Ustedes saben que yo trabajaba en un tema educativo, líderes. Y yo amaba la educación desde chiquito. Si ustedes ven la historia mía, yo desde chiquito quería ser un educador, yo desde chiquito amaba la educación. Y lo que conectó para mí en el negocio fue que el negocio de Amway tenía un programa educativo. Eso fue lo que conectó para mí. Lo que conectó para mí es que el negocio de Amway tenía un programa educativo. Y entonces yo empecé a querer entender eso, y les quiero decir, líderes, que hay mucha gente que puede tener ciertos resultados en el negocio de Amway y que va a ganar un dinero durante algún tiempo y que va a ganar un buen dinero durante algún tiempo y que va a estar bien en el negocio durante algún tiempo. La gran pregunta, ¿eso es perdurable? ¿Y qué es lo que queremos? Que sea perdurable. Queremos un negocio que sea perdurable, que sus hijos lo hereden, que sus nietos lo hereden, un negocio que pase a otras generaciones, pero sobre todo un negocio que nos permita a nosotros ser libres, que nos permita a nosotros tener libertad cuando estemos vivos, no cuando nos muramos, sino cuando estemos vivos, que nos permita tener libertad cuando estemos vivos para disfrutar los bienes de la cultura, que nos permita envejecer felices, pero cuando estemos vivos. Y por eso, en mi concepto, eso fue lo que a mí más me impactó. Y yo le quiero decir una cosa, técnica se puede cambiar, ustedes pueden hacer todo lo que quieran para construirlo mientras tanto esté de acuerdo a los principios de Amway, pero lo que en mi concepto jamás se puede violar para construir este negocio es entender que el negocio de Amway se basa en un programa educativo que construye a las personas y que las construye y las desarrolla y las potencializa y las lleva a un estadio superior. Eso es lo que a mí me encanta del negocio de Amway y eso es lo que yo entiendo. De manera, líderes,
De manera que yo siempre les cuento esta pequeña historia a los líderes, la verdad. Y hay gente que yo auspicio en el negocio, son brillantes y son inteligentes, son administradores de empresas de tales universidades. Me dicen, ya entendí. Claro, es mover un programa educativo. Voy a arrancar a hacer eso. Y cuando yo los veo al año, están haciendo otra cosa. No están enfocados en eso, están haciendo esa otra cosa. Entonces yo me siento y les cuento este ejemplo que ustedes lo han oído. Yo les digo, mire, el negocio de Amway no es fácil porque la mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente no lo entiende desde allí. Y yo les digo a la gente, esto es como hablar un idioma. Entonces yo les digo, mire, tú has llegado a platino y no has pasado de allí. Y es por una razón, porque tú apenas estás empezando a hablar el idioma. Tú todavía estás luchando por entender de qué se trata esto y cómo es que se construye esto. Y por eso se recalifica, y recalificar es difícil y se vuelve complicado. Y yo le digo, es simplemente porque estás empezando a hablar un idioma. Y en mi concepto, pues cuando uno llega a platino, uno dice, mi mamá me ama. Punto. El líder que llega a platino dice, mi mamá me ama. Cuando llegan a platino fundador, dicen, mi mamá me ama, y él ya entiende que él ama a la mamá. Entonces ya da la vuelta, ya conjuga el verbo, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. ¿Ven que ya entiende? La razón por la que yo no hablo inglés es porque no entiendo. Yo no entiendo el inglés. El día que lo entienda hablo, y voy a hablar en 2 meses. Por ahora no quiero entender, ¿me entiendes? Yo tengo un conflicto terrible con el verbo to be. Yo no he podido entender ese verbo. Y por eso yo no hablo inglés. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los líderes. Entonces yo le digo, tú llegas a platino, pero si tú no estás enfocado en lo correcto, es como si estuvieras diciendo, mi mamá me ama, amo a mi mamá me ama, amo a mi mamá, y no arrancas a aprender el lenguaje más grande, y no aprendes el alfabeto, y no sabes conjugar, y no sabes hacer oraciones, y no sigues para adelante porque no entiendes qué es lo que tienes que hacer realmente. Y la mayoría de la gente, claro, y ustedes han visto que se raja la gente, porque llegan a un momento y dicen, amo a mi mamá me ama, mimo a mi mamá me mimo, mimo a mi mamá me mima, amo a mi mamá me ama, me mamé de mi mamá. Y se rajan, porque ven que no avanzan, ¿me entienden? Porque ven que no avanzan, y en mi concepto es porque están enfocados en cosas que no son. La mayoría, y yo les digo, y yo también en algunos momentos he vivido enfocado en cosas que no son. En cosas que no son. En cosas que no son y uno parece que funcionan. En cosas que no son y uno parece que funcionan. Anoten por allí. En mi concepto, el negocio de Amway no es un negocio comercial. No es un negocio comercial, señores. Allá afuera hay montones de negocios comerciales. Pero el negocio de Amway, si ustedes se fijan, el negocio de Amway no está enfocado en traer personas para que facturen, señores. Ese no es el negocio de Amway. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo, en el negocio de Amway, no está hecho para atraer personas para que facturen. Eso te lo dice alguien que no entiende. En mi concepto, el negocio de Amway está hecho para traer a un ser humano, pegarlo a un programa educativo y a enseñarlo a soñar, a ser mejor, a que crezca, a que vislumbre, a que amplíe su visión, a que se imagine un mundo diferente, a que crea en la libertad, a que entienda que lo que va a hacer aquí es superior comparado con lo que hacía allá afuera. O sea, el ser humano que entra al negocio está llamado a que entienda primero. Y cuando ese ser humano entienda, factura. Y factura harto. Y factura harto. Y factura harto. Y factura harto. Y factura por siempre. Y factura por siempre. Y se queda. Y edifica a Amway, y edifica la industria, y edifica el negocio, y pase lo que pase, se queda en el negocio. El primer reto que nosotros tenemos con el negocio de Amway, en mi concepto, es entender eso. Déjenme decirle con mucha preocupación que yo veo grupos, pues obviamente incluidos los míos, que están descuidando la educación en el negocio. Que están descuidando la educación en el negocio porque se han metido en una modita de lo rápido, señores.
De lo rápido, de lo rápido, de lo rápido, de lo rápido, de lo rápido. Y eso es temporal. Les recomiendo una obra de Maxwell que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Óigase bien, ¿cómo dice? Irrefutables, señores. Y Maxwell es uno de los mejores líderes en el mundo, que escribe sobre el liderazgo y que ama el liderazgo. Y una de esas leyes dicen, el liderazgo es un proceso, señores. El liderazgo es un proceso y tú tienes que vivir ese proceso. Y ese proceso lo he vivido yo desde que nací, tú también lo has vivido. Lo que pasa es que lo hemos vivido de forma diferente, pero los dos lo hemos vivido. La forma como hayamos vivido ese proceso es lo que nos da un resultado en la vida. Lo único que a un líder que está preparado le falta es un vehículo para simplemente ejecutarlo. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el programa educativo? Si ustedes se dan cuenta, yo he sido el primer beneficiado del programa educativo y el primer mensaje que yo les quiero dar a ustedes los líderes, ustedes tienen que volverse los mejores alumnos de ese programa educativo. ¿Qué es lo que ocurre en el negocio desde el punto de vista educativo? Desde el punto de vista educativo, tú vas a obtener una transformación. ¿Quiénes la han experimentado? La han experimentado, por eso están aquí soñando, porque la han experimentado. Yo he experimentado una profunda transformación. Ahora, esa transformación nos vuelve como imanes. Lo que aumenta en el líder es la creencia. Uno no llega a diamante, adivinen por qué es. Porque no cree. Llegar a diamante es creer. La educación nos da la creencia. Es la educación la que da la creencia, son los libros, son los audios, son los seminarios, son las convenciones los que da la creencia. Es la lectura, es la asociación, es el sistema actuando, eso da la creencia y la creencia sube y sube y sube. Y eso es lo que hace que nosotros corramos. Yo me pongo a ver la primera etapa de construcción del negocio. ¿Qué fue lo que yo hice? Mire, hay gente que ahora un chiquito de ahí me preguntó, me dice, yo quiero que un niñito me dice, ¿qué fue lo que hiciste para llegar a embajador Corona? Le digo, no, pues no es nada del otro mundo. Simplemente en 10 años enamoré de este programa educativo a 20 líderes. ¿Ven lo simple que se ve? ¿Ven lo simple que se ve? En 10 años enamoré a 20 líderes de este programa educativo y esos 20 líderes están incendiados soñando con este negocio. Están incendiados queriéndose ir a diamante y ahora se quieren ir a embajador Corona. ¿Cómo no va a ser estable ese negocio? ¿Cómo no va a ser estable ese negocio, señores? En 10 años enamoré a 20 líderes. Pregunta, cuando yo llevo en este negocio, ¿y qué he estado haciendo? ¿En qué te has enfocado? ¿En qué te has enfocado? En mi concepto, conectar a un líder a este programa educativo es el seguro más valioso que uno puede tener en el negocio de Amway, porque lo demás lo hace el programa educativo. Lo demás lo hace el programa educativo. Lo demás lo hace el programa educativo. Mira mi upline, me encontró a mí. Hace 10 años mi upline me encontró a mí. Y adivinen a qué me conectó. Al programa educativo. Dime qué profundidad ha hecho mi upline. El líder lo construye todo cuando entiende. El líder no espera que le hagan las cosas. Por eso el líder genera libertad. El líder no se va a diamante, señores. El líder se va al pin que encuentra más alto. El líder quiere hacerlo más grande. El líder quiere aprender más. O sea que el negocio que yo entendí fue un negocio de encontrar líderes y conectarlos a un programa educativo y ayudarlos. Creo en la ayuda. Por supuesto que creo en la ayuda, porque ese negocio es para ayudar. Pero adivine ayudar a quién. Al que se quiere dejar ayudar. Y los conecto a un programa educativo y me dicen que se quiere calificar y empiezan a querer soñar y a querer calificarse. Y una de las cosas lindas que me enseñó el programa educativo fue hacer liderazgo. Maxwell me enseñó a hacer liderazgo. Deja a los otros que crezcan, no te vuelvas papá de ellos. Deja a los otros que crezcan, no te vuelvas papá de ellos. Y yo les he contado que la mayor explicación de eso me la dan a mí los animales. Yo soy un gran observador de los animales.
Yo debí ser zootecnista o alguna de estas cosas, porque yo vivo analizando los animales. Y en cada parte donde yo voy, yo veo cómo viven los animales. Y yo veo que los animales, los pajaritos, por ejemplo, crían en nidos en peñas, ¿me entienden? En peñas bien altas y hacen unos nidos y vuelan. Los aves que más vuelan en la naturaleza son las que hacen este ejercicio. Apenas el polluelo tiene plumas y ya lo ven así emplumado, empiezan a picotearlo para que se largue del nido. ¡Pin! Lo empiezan a picotear para que se vaya diamante. Y no le dan más comida. Una vez le dan comida, o sea, PEC, seminarios, convenciones. PEC, seminario, se le dan así a la boca directamente. PEC, seminario y convenciones. PEC, seminario y convenciones. Libros, CD, seminarios, convenciones. Sueño, el sueño, le siembran el sueño. Le siembran el sueño y una vez lo ven volando, lo empiezan a picotear. Te largas del nido, desgraciado. Y lo empiezan a picotear, las aves en la naturaleza lo hacen así, lo empiezan a picotear, lo empiezan a picotear y una vez le crecen medio las alas, sale volando por el abismo más increíble. Y los dos pajarracos se quedan viendo así en el nido. Dicen, igual si se muere, pues nos echamos otro huevo y ya está, ¿me entiendes? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, ¿me entiendes? Ponen otro huevito. Cero miedo, cero miedo, cero miedo. Y una de las cosas que yo les quiero decir es que la mayoría de los líderes que tienen altos pines en este negocio tienen líderes fuertes, no líderes dependientes. No nos gusta, el liderazgo de verdad no es dependiente, señores. Por eso ayudar hay que tener mucha sutileza. Por eso papás, cuando ayuden a sus hijos, tengan sutileza, porque se les quedan a vivir en la casa. El liderazgo tiene una sutileza gigante, porque el liderazgo en algún momento, yo recuerdo Murillo, que aquí está mi amigo, y Yesid y Angie, eran vecinos de mi casa, y yo los auspicié, y les di así, una semana, el sueño, CD, seminarios y convenciones. Me aseguré, tenían un viaje por allá, no sé dónde, a un volcán. Yo les dije, los volcanes están explotando, no vayan. ¿Por qué? Porque este fin de semana hay una convención. Porque este fin de semana hay una convención y ustedes tienen que ir. Y los amarré casi así y se fueron a la convención. ¿Me entiende? Y sembré el sueño y al ratito me dijo Murillo, no quiero que me ayudes más. Yo lo hago solo, porque quiero aprender. Yo dije, wow, estamos enfrente de unos diamantes. Estamos enfrente de unos diamantes. Estamos enfrente de unos diamantes que forman el carácter. Señores, el negocio que tenemos es un negocio donde a la gente se le forma el carácter. Es necesario que a las personas que entren al negocio se les forme el carácter. Porque no hay nada más peligroso en ese negocio que gente que lo construya sin carácter, que gente que haga volumen sin carácter, que gente que tenga pines sin carácter y sin amor y sin sueños grandes y sin norte definido, pero sobre todo sin carácter. Amway va a perdurar y ha perdurado en 56 años porque tiene líderes más grandes que nosotros, con más carácter, que han pasado por los fenómenos más increíbles de cambio y de transformaciones. Y ahí están, y ahí están, y ahí están, y ahí están, y ahí están. ¿Qué tiene que ver eso con otra cosa? Lo único que tiene que ver es con la educación que estos líderes tienen. Ustedes pueden calificar, señores. La gran pregunta es si van a seguir, y eso es lo que queremos que sigan. La gran pregunta es que van a seguir. Y la cosa más apasionante que a mí me parece en ese negocio es que tú te enfoques, número uno, en crecer más. Tú, siempre en crecer más. Yo apenas estoy en la etapa de crecimiento. Yo todavía tengo mucho miedillo, ¿me entiendes? Yo estoy apenas en la etapa de crecimiento. Pero sigo creciendo y seguimos creciendo. Asegúrate de estar creciendo. Asegúrate de estar creciendo y vuélvete apasionado por el programa educativo. Vuélvete apasionado por el programa educativo. Apasionate por el programa educativo y hazte la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas yo estoy llevando a la Junta de Negocios cada semana?
Y haz un cuadrito y di cuántas estás llevando tú. ¿Cuántos líderes, cuántas personas estoy llevando yo al seminario? ¿Cuántas personas estoy llevando a la convención? Siempre hace ese cuadrito. Siempre hace ese cuadrito. Yo siempre lo tengo aquí y yo anoto las cifras. Lo demás no me importa mucho. Porque si no hay carácter, no hay negocio. Si no hay sueños, no hay negocio. Si no hay carácter, no hay negocio. Si no hay sueños, no hay negocio. Si hay volumen y no hay educación, no hay negocio, señores. Si hay volumen y no hay educación, no hay negocio hacia el futuro. No hay negocio hacia el futuro. El liderazgo no es sencillo, pero tú lo puedes hacer. Si perseveras y te formas, si no te rajas de educarte, si sigues leyendo y sueñas, si sigues escuchando.